gran placer para nosotros, al profesor Jerónimo Maillo y a José María Beneito, que es el director del Instituto de Estudios Europeos y que actuará a continuación como panelista. Así que aquí lo dejo para no perder ni un minuto y Daniel Calleja, director general del Servicio Jurídico, tiene la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación del Instituto de Estudios Europeos. Creo que se me oye bien, pero a pesar de todo, me van a oír ahora mejor. Es un gran placer estar aquí. Quisiera agradecer la invitación al Instituto de Estudios Europeos, Universidad San Pablo CEU. Este es un centro al que me unen muchos lazos de amistad con sus profesores, lazos también de muchos años de estrecha relación y de admiración con José María Beneito, también muchos lazos de afecto y de respeto a Marcelino Oreja, con el que tuve la suerte de trabajar como en su época de comisario, bajo la dirección magistral del gabinete con Ramón de Miguel, al que también quiero enviar un saludo muy afectuoso. Él sí que sabe de estos temas, que ha sido director general de Energía, secretario de Estado y es una persona con una grandísima vinculación y conocimiento del mundo energético. Y por supuesto a todos ustedes. Es un gran privilegio, es una gran satisfacción estar aquí. Y yo quisiera, no tenemos mucho tiempo, quisiera compartir algunas reflexiones sobre tres grandes cuestiones. Por eso voy a intentar dividir la exposición en tres grandes bloques. Una primera sobre el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad es esta gran prioridad de la Unión Europea? Pero no solo de la Unión Europea, de las empresas, de los gobiernos. ¿Por qué el desarrollo sostenible se ha convertido en un tema tan importante? En segundo lugar, voy a hablar de la recuperación económica y cómo la sostenibilidad, el desarrollo sostenible está en el centro de esa recuperación económica. Y me referiré, en tercer lugar, a la política energética de la Unión Europea y haré referencia también a la crisis de Ucrania, porque yo creo que es interesante también el compartir lo que están haciendo las instituciones europeas, las medidas que se están poniendo en marcha desde Bruselas. Y todo esto lo voy a intentar hacer en una media hora porque está estadísticamente demostrado que el nivel de concentración de una persona respecto a una conferencia dura media hora. La siguiente media hora la gente empieza a pensar en su familia y si ya se sobrepasa esa media hora empiezan a pensar en la familia del conferenciante. Y como no quiero que empiecen a pensar en mi familia, voy a intentar ser disciplinado con el tiempo para que puedan hacer preguntas. Entonces, mi primera diapositiva es que estamos en estos momentos, nos enfrentamos a grandes desafíos. No son ya ni siquiera desafíos españoles, ni siquiera europeos. Los desafíos que tenemos ante nosotros son desafíos globales, son desafíos de índole planetaria. Y hay cinco grandes crisis desde el punto de vista de la sostenibilidad, del medio ambiente, en todos estos temas. La primera es la crisis climática. El calentamiento global es una realidad que se ha acelerado en las últimas décadas. Hoy nadie discute que el planeta se está calentando, que se está calentando por la acción humana, pero lo más grave es esa aceleración. Siempre habíamos vivido un calentamiento, pero nunca la aceleración de las últimas décadas. En segundo lugar, frente al calentamiento global, hay una grave degradación de los ecosistemas. Hoy tenemos el 40% de los sistemas marinos y el 75% de los ecosistemas terrestres en niveles de degradación. La situación de los océanos con los plásticos, los problemas de contaminación, son un problema muy grave. Y hay un problema también de sobreexplotación de recursos. Hemos triplicado la extracción de recursos. Con la evolución demográfica y con las necesidades de la población, que cada vez quiere adquirir un mejor nivel de vida, estamos ante una situación de sobreexplotación y la generación de residuos va a aumentar un 70% de aquí al año 2050. Y lo que es más grave es que la Unión Europea, que es una de las regiones del mundo que más recicla, que más reutiliza,
pues solo recicla el 12% de los materiales que se utilizan. Quiere decir que el 88% vuelven al medio ambiente, contaminan y provocan problemas. Y la última crisis es la electricidad, más que la electricidad, es la energía. La crisis de la energía, a la que me referiré también. La Unión Europea tiene un nivel de dependencia externa. Nosotros no somos un continente rico en recursos naturales y tenemos una dependencia exterior que tenemos que afrontar. Por eso, la sostenibilidad es la gran prioridad de la Unión Europea. Cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue elegida por el Parlamento Europeo presidenta de la Comisión, dijo: en los primeros 100 días presentaré un pacto verde europeo. Yo no voy a dedicarme a 30 cosas, solo me voy a dedicar a 6. Quiero un pacto verde europeo, ofrecer un pacto en favor de la sostenibilidad. Quiero una economía boyante en Europa, competitiva, al servicio de los ciudadanos. Quiero una Europa preparada para la era digital. En tercer lugar, proteger nuestro modo de vida europeo, promover nuestro modo de vida europeo. Es la labor del comisario Margaritis Esquinas, gran amigo de España. Quiero una Europa geopolítica, una Europa fuerte en el mundo, y quiero también una Europa más próxima a los ciudadanos, más democrática, más transparente. Nadie entiende los procedimientos europeos. Yo voy a trabajar en estas 6 prioridades, porque estas 6 prioridades van a ser la clave de mi mandato, y la primera de ellas es el Pacto Verde, que lo haré en los primeros 100 días. Bueno, lo hizo en los primeros 13 días, porque para ella el Pacto Verde Europeo era el gran eje de su mandato. ¿Y cómo hacer de la sostenibilidad una realidad? Pues a través de este Pacto Verde Europeo, que consiste en ofrecer un enfoque coherente, integrador de las distintas políticas, articulando una respuesta europea a los distintos retos. Y también detrás de este Pacto Verde no es solo una agenda ecológica o verde, sino también una agenda económica, industrial y social. El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la filosofía de la Comisión es que si apostamos por la sostenibilidad, si apostamos por el desarrollo de los estándares europeos, y Europa es el continente que tiene los estándares más avanzados en materia de medio ambiente, en materia climática, pues podemos dar a nuestras empresas una gran ventaja competitiva y proyectar esos estándares europeos en el resto del mundo y permitir que las empresas europeas conquisten nuevos mercados. ¿Y cómo se explica lo que es este Pacto Verde? Pues una imagen vale más que 1000 palabras. En el centro es transformar la economía de la Unión Europea para que sea más limpia, más sostenible, más competitiva, y para ello pues tenemos que hacer las medidas necesarias para descarbonizar la economía. Tenemos que conseguir que la energía sea más limpia, más asequible, más segura si queremos descarbonizar nuestro sistema productivo. Tenemos que movilizar la industria a través de la economía circular. Tenemos que ser más eficiente en el uso de la energía en la construcción, la renovación de edificios. Los edificios son uno de los principales elementos de consumo energético, con lo cual si trabajamos en la eficiencia energética, en el aislamiento, en los estándares de construcción, podemos tener muy buenos resultados. Tenemos que trabajar también en una menor contaminación, eliminar las sustancias tóxicas, preservar la biodiversidad, un sistema alimentario justo, que sea también respetuoso del medio ambiente, y acelerar la movilidad sostenible. Como ven, en esa diapositiva tenemos prácticamente todos los sectores productivos, desde los transportes, la energía, la construcción, la industria, la agricultura. Todos esos sectores pueden contribuir a esta gran ambición de sostenibilidad, que además hay que financiar y hay que hacerla de forma social. Y este tema social es uno de los temas más importantes desde el punto de vista político, porque claro, en esta transición hay tensiones, hay sectores productivos que presentan sus reivindicaciones, esto tiene un coste y por eso uno de los elementos importantes es la transición justa, por supuesto acelerando la innovación y la investigación. ¿Cómo se va a financiar toda esta estrategia? Pues Europa ha hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes.
el mayor en la historia de la Unión Europea. Tenemos un presupuesto de más de 2 billones, 300.000 millones de euros. 540.000 millones de euros que se movilizaron durante la crisis del COVID. En los fondos Next Generation EU, de los cuales habla todo el mundo, esos fondos para la recuperación económica, y las perspectivas financieras, el marco financiero plurianual 2021-2027, que son 1.100.000 millones de euros para la política agrícola, para los transportes, para la cohesión. Todo este paquete tiene una finalidad, y es que los Estados miembros puedan recuperarse, puedan reorientar sus economías y puedan salir reforzados hacia los sectores del futuro. Y hemos asistido a una cosa que de los autores lo llaman de un momento hamiltoniano de la Unión Europea, un momento Hamilton. ¿Qué es esto del momento Hamilton? Pues ustedes sabrán probablemente que Alexander Hamilton, cuando crea la Reserva Federal de los Estados Unidos y se unifica la deuda de los estados individuales, eso consolida a los Estados Unidos de América. ¿Cómo vamos a poner en marcha toda esta gigantesca financiación? Pues por primera vez en la historia la Unión Europea, la Comisión Europea está emitiendo bonos en los mercados a 30 años con la garantía del presupuesto europeo y con ese dinero que en los mercados nos están dando y que además los están dando con muchísimo interés, porque la rentabilidad de la Unión Europea es AAA+, es decir, tenemos la solidez del presupuesto europeo, vamos a poder financiar toda esa recuperación. Y para ello, por supuesto, va a haber que esos fondos hay que devolverlos. Y por eso hay nuevos mecanismos, el mecanismo de ajuste de emisiones en frontera, la extensión del acuerdo de emisiones, una tasa sobre los plásticos no reciclados. Los estados van a tener que pagar 0,80 euros por cada kilo de plástico no reciclado. Cuanto más reciclen, menos pagarán. La idea no es recaudar mucho por esa fuente, pero también esa financiación pueda contribuir a toda esa recaudación. Todo esto se ha hecho en marcha, se ha puesto en marcha con los planes nacionales. Estarán oyendo hablar del plan español, del plan... Se han aprobado ya todos los planes, se han presentado ya y se han aprobado todos, con la excepción del plan de Polonia y el de Hungría. Tenemos ahí todavía dificultades. Y en el caso español, lo que la Comisión pide es dos cosas. Primero, que se sigan las recomendaciones del semestre europeo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Sanear las finanzas públicas, reforma fiscal, sostenibilidad del sistema de pensiones, reducción del desempleo juvenil, hay un gran problema de temporalidad en España, educación y formación. Y junto a esas reformas estructurales, proyectos concretos de crecimiento, de creación de empleo que tienen que cumplir dos condiciones. Tienen que contribuir a la agenda digital y tienen que contribuir a la transición ecológica. El plan de recuperación español fue el primero que se aprobó. Ahí ven la sonrisa del presidente del gobierno español, también de nuestra presidenta, porque vino a España para darle la autorización del plan. España en su plan, España es el país después de Italia que más va a recibir de fondos de la Unión Europea, va a recibir 69.500 millones en prestaciones, subvenciones directas y 71.000 millones en préstamos. El 40% de ese plan está destinado a la transición ecológica y el 29% a la transición digital. España plantea 112 inversiones, 102 reformas y la Comisión lo presentó al Consejo y el Consejo lo aprobó, los Estados miembros, a propuesta de la Comisión, y España ya ha recibido en el año 2021 19.000 millones de euros de esos fondos, que 9.000 fueron en concepto de anticipo y 10.000 por cumplir los primeros objetivos. Los siguientes se irán desembolsando a medida que se van presentando los proyectos y que se van cumpliendo las reformas. Esos fondos se distribuyen a nivel nacional y lo que hace la Comisión es supervisa su ejecución. La recuperación es una gran oportunidad para el crecimiento sostenible y voy a dar algunos ejemplos. Hablaba del sector de la construcción. En Europa hay que renovar 150 millones de edificios. El sector de la construcción, esta Renovation Wave, esta renovación de edificios,
puede darnos 2 millones de puestos de trabajo. Son empleos para las pymes, son empleos de sostenibilidad, de aislamiento, de eficiencia energética. Las energías renovables, nuestro país es uno de los líderes en este ámbito, hay una gran inversión y hay también oportunidades muy importantes en este ámbito. La movilidad sostenible, el objetivo en Europa es tener 900 millones de vehículos eléctricos para el año 2030 y Europa solo produce el 3% de las baterías del mundo. Ahí hay un mercado potencial de 250.000 millones de euros en este sector. Por eso, apostar por la movilidad sostenible, por las renovables, por la construcción, son áreas de gran potencial de mercado y de crecimiento. La economía circular. Ayer la Comisión aprobaba un paquete muy importante de medidas de economía circular. Solamente en el sector de los residuos se podrían crear más de 140.000 empleos en los próximos años. Y la idea es reciclar, reducir y aprovechar mejor los materiales y pasar de una economía de usar y tirar a una economía de residuo cero, en el que la palabra residuo la quitemos del diccionario. Cuando uno llega al diccionario y llega a residuo, no se encuentra residuo, se encuentra la palabra recurso, porque las empresas que más reciclan, que más reutilizan, son las que más costes reducen, más competitivas, más pueden crecer, más pueden innovar y más pueden contratar. Por eso la economía circular es una gran apuesta. El turismo sostenible para un país como España, o por ejemplo el sector químico, que ahí Europa tiene también una posición. Estos son algunos ejemplos de medidas ligadas a la recuperación. Y Europa quiere ser la primera región del mundo en conseguir la descarbonización. Es decir, queremos tener emisiones netas cero para el año 2050 y para ello pues, se han puesto en marcha una serie de medidas. Tener la primera ley climática europea y un plan de objetivos climáticos para el año 2030. El objetivo es que en el año 2030 rebajemos un 55% las emisiones, por eso se llama Fit for 55, que se amplíe en el régimen de los comercios de emisión, poner un mecanismo de ajuste en fronteras para que los países que no cumplen las normas de descarbonización no tengan una ventaja competitiva y podamos hacer una tasa de ajuste en la frontera, un gran pacto climático europeo o un plan de acción de economía circular que pueda ayudarnos en este ámbito. Esto no es nada fácil porque en esa diapositiva podrán ver la parte de arriba, esos son la situación antes del Acuerdo de París. En la parte azul, si ponemos emisiones cero en 2050 abajo del todo, es lo que los Estados miembros se han comprometido a hacer desde París. Luego tenemos los compromisos de Glasgow, que es la parte naranja, y aún nos queda todo ese tramo muy importante de reducción de emisiones. De manera que esto es un esfuerzo muy importante de reducción de emisiones que va a exigir una adaptación de la industria, que va a exigir innovación, que va a exigir inversión y que va a exigir muchos esfuerzos de adaptación para poder alcanzar esos objetivos. Y les hablaba del paquete Fit for 55, bueno, son esas medidas para alcanzar eso. Hay muchísimas medidas que ha puesto la Comisión sobre la mesa para luchar contra la descarbonización, una estrategia en materia de bosques, para tener sumideros para el tema del CO2, un fondo climático europeo, trabajar también en los estándares de los coches, los combustibles, es decir, hay unas medidas técnicas muy importantes, pero quizá las dos que quisiera destacar son el tema de las renovables. Las renovables, se quiere llegar en Europa a un 40% de renovables para el año 2030, porque eso nos va a permitir reducir la dependencia energética, cuanto más energías autóctonas tengamos. Y la otra es la directiva sobre la eficiencia energética. Se quiere llegar para el año también 2030 casi a un 40%, entre un 36 y un 39% de ahorro energético en los edificios. La eficiencia energética puede ser muy útil. Todo esto no va a ser posible si no movilizamos el capital privado. Todos estos fondos ingentes presupuestarios públicos no nos van a servir si no movilizamos el capital privado y las previsiones es que nos hacen falta 300.000 millones de euros al año. Y para ello la Comisión ha hecho esa taxonomía para incentivar, para alentar al sector privado a invertir en los sectores verdes. En
evitar que haya greenwashing, que haya falsas informaciones, reorientar el capital privado hacia esa economía sostenible y también movilizar inversiones para que la sostenibilidad se incorpore dentro del marco de las empresas. Y en toda esta estrategia, he hablado de la sostenibilidad, he hablado de la recuperación, evidentemente la energía es absolutamente crucial. Ya en el año 2000, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, sacó un libro verde sobre la energía. Y en aquella época, algunos de los que trabajamos con ella, y aquí hay 2 personas que hemos tenido la suerte de trabajar con ella en ese libro decía, Europa tiene que tener 3 objetivos desde el punto de vista. Tenemos que tener empresas competitivas, la energía tiene que ser competitiva, porque la energía es fundamental. Sin energía competitiva las empresas no funcionan. Segundo, Europa tiene que conseguir la seguridad de aprovisionamiento, porque no tenemos recursos naturales. Y tercero, la política energética tiene que ser sostenible. Ya en el año 2000 decía, hay que luchar contra el cambio climático. Esos 3 objetivos del año 2000 continúan siendo vigentes. La política energética de la Unión persigue ser más competitivos, persigue la seguridad de aprovisionamiento y persigue la sostenibilidad. ¿Y cuál es nuestro gran desafío? Pues reducir la dependencia. Nunca podremos ser una región del mundo con plena autonomía estratégica si somos dependientes de la energía. En el año 2000 dependíamos un 50% de nuestras necesidades energéticas del resto del mundo. En aquel momento decíamos, si no hacemos nada en el 2020 dependeremos un 70%. Gracias a lo que se ha hecho, solo hemos aumentado 7 puntos la dependencia, pero seguimos siendo muy dependientes de la energía del resto. En el caso del petróleo dependemos un 90% y en el caso del gas natural dependemos un 60%. Por eso es tan importante, si queremos ser autónomos, si queremos ser competitivos y si queremos descarbonizar Europa y si queremos alcanzar ese objetivo de 2050 de neutralidad climática, reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero nuestra economía se basa en los combustibles fósiles. Entonces, de ahí la dificultad de todo el ejercicio. Todo el sistema económico se basa en los combustibles fósiles. Desde el combustible de los coches, pasando por las calefacciones. Entonces, el gran reto es conseguir descarbonizar, ser menos dependientes. Habrá alguna dependencia, pero cambiar ese modelo productivo. Y para ello, el gran objetivo es esa unión de la energía. Esa unión de la energía que nos permita esa seguridad de aprovisionamiento, porque tenemos que tener esa seguridad de aprovisionamiento. En segundo lugar, un mercado interior de la energía integrado, eficiencia energética para ser cada vez más eficientes y más competitivos, descarbonizando la economía a través de las energías renovables, esencialmente, con investigación, con innovación y con un elemento muy importante, que es la dimensión geopolítica que ha estallado con la crisis de Ucrania, a la que me referiré un poquitín después. Y este cuadro es muy interesante, es un poco complicado, pero aquí se ve, hay un problema que tenemos en Europa, y es que la Unión Europea no ha armonizado el mix energético de los distintos países. Cada país es libre de elegir la energía que quiere. Y voy a dar 3 ejemplos. Si ustedes ven en la parte de abajo izquierda Francia, prácticamente toda su energía es nuclear. Es la parte blanca. Si ven Alemania, muchísima parte de su energía es negra, es carbón. Si seguimos, si vemos España, España tiene un buen equilibrio porque tenemos renovables, tenemos nuclear, tenemos energías fósiles y tenemos carbón. Seguimos teniendo mucha energía fósil, pero tenemos más equilibrio que, por ejemplo, que puede tener Alemania. Estamos menos desde ese punto de vista que Francia, pero Francia tiene un grandísimo porcentaje de nuclear. Pero fíjense, por ejemplo, en Polonia, arriba de España, en la parte izquierda. Negro, 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 color hormiga, como diría Ramón de Miguel en nuestros buenos tiempos de gabinete. Color negro carbón, con lo cual la dependencia de combustibles fósiles es enorme. Y eso implica
que al no tener armonizado el mix energético, cada vez que en Europa tenemos que discutir las distintas propuestas, las discusiones son muy, muy complicadas, porque unos países tienen más dificultades objetivas para la descarbonización que otros. Y ahí hay un elemento muy importante, que es lo que Europa está intentando hacer desde hace muchos años y cuesta muchísimo, que es conseguir un mercado interior de la energía. Si conseguimos un mercado plenamente integrado, con interconexiones, con niveles de capacidad y en el que la energía circule libremente, los ciudadanos tendrán mejores precios, será más competitivo y estaremos más seguros todos, si no hay fronteras energéticas entre los países. El objetivo para el 2030 es alcanzar un 15% en las interconexiones. En estos momentos, lo hablaré también de ello, la interconexión entre España y Francia es de un 2,8%, con lo cual, y ya era así en el año 2002 en la cumbre de Barcelona, Consejo Europeo de Barcelona, cuando se acordó aumentar, con lo cual hay grandes dificultades internas y por eso la Comisión lanzó su estrategia de las grandes redes transeuropeas de energía. Si ven en ese mapa, la idea es que tengamos 12 corredores prioritarios con despliegue de redes inteligentes, autopistas de electricidad y la red transfronteriza de interconexión. Si esto se pone en marcha y los países invierten y alcanzan los niveles de interconexión que ha propuesto la Unión Europea, ese mercado interior de la energía nos va a dar la competitividad, nos va a dar la seguridad de aprovisionamiento y nos va a permitir satisfacer mejor las necesidades a un precio más asequible. Y ahí, por supuesto, hay que continuar insistiendo en las energías renovables, porque las energías renovables son limpias y además son autóctonas. Entonces, cuantas más energías renovables tengamos, menos dependencia, menos CO2 y además Europa puede ser la gran potencia mundial y tenemos grandes empresas europeas y españolas en este ámbito y puede ser el gran líder mundial en el ámbito de las energías renovables y exportar nuestros estándares al resto del mundo. Por supuesto, la energía nuclear continúa siendo una energía de transición mientras no tengamos resueltos los problemas y la Unión Europea, a través del tratado Euratom, pues tiene una serie de poderes desde el año 57 que los ejercemos sobre todo para que haya un marco común de seguridad en las instalaciones nucleares, una gestión segura de los residuos y unas normas de seguridad básicas. Y voy a pasar a continuación a los aspectos geopolíticos, porque aquí la energía y la geopolítica están absolutamente conectadas. La dependencia, en ese gráfico ven la dependencia del gas ruso por país. Y ven que, por ejemplo, España y Portugal pues, no tienen dependencia del gas ruso, no tenemos un problema, pero hay países que tienen una dependencia cercana al 100%, o en el caso de Alemania, pues de un 61,9%, Austria un 70%, Serbia un 73%, bueno, Polonia, es decir, esa es una de las debilidades geopolíticas de la Unión Europea. Y sí, tenemos otros proveedores, Argelia, Qatar, tenemos el gas licuado que puede llegar de Estados Unidos a través de las plantas de regasificación y de barcos metaneros, pero tenemos que tener una estrategia geopolítica también porque la geopolítica influye mucho en esto. Dependiendo de quiénes sean tus proveedores, si tú no tienes, pues podrás tener una mayor o menor autonomía. Esta gráfica se ve la dependencia que tiene Europa de Rusia en el ámbito del carbón, 45%, en el ámbito del petróleo, un 25%, o en el ámbito del gas, cerca de un 40%. En esta situación, Rusia decide el 24 de febrero invadir Ucrania. Estamos en el día 35 de la guerra ilegítima, de la agresión injustificada, que ha merecido también una orden del Tribunal de Justicia Internacional condenando la actuación de Rusia. Y esta situación nos ha provocado 4 grandes crisis. Una crisis migratoria, tenemos ya 4 millones de refugiados ucranianos, con la crisis de Siria en 4 años vinieron 2 millones, aquí en 34 días han venido 4 millones. Tenemos una crisis energética, porque si Rusia corta el suministro
vamos a tener graves problemas para la economía. Tenemos una crisis, un problema de dependencia agrícola, porque tanto Rusia como Ucrania son suministradores prioritarios de cereales, de maíz, de trigo, de fertilizantes, no tanto para Europa, pero sí para muchos países de África, como Egipto, como Níger, como Sudán, que van a tener unas dificultades muy grandes en este ámbito. Y tenemos una crisis militar, y la Unión Europea no es una organización militar. La Unión Europea trabaja en una política europea de seguridad y defensa, pero nosotros no tenemos un ejército europeo en estos momentos. Por eso, la respuesta de Europa ha sido a través de un artículo del tratado, que es el 215, que son las medidas restrictivas, que son sanciones. Hemos aprobado 4 paquetes de sanciones para Rusia. Hemos prohibido el sobrevuelo por el espacio aéreo de las aerolíneas rusas. Hemos congelado todos los activos del Banco Central de Rusia en la Unión Europea. Más de 300.000 millones de dólares que tenían se han quedado congelados. Se ha prohibido el acceso al sistema SWIFT por determinados bancos. Se han tomado una serie de medidas respecto a las personas y entidades que han participado en la guerra, más de 852 personas con fondos congelados. Y hay 4 paquetes de sanciones que se han puesto en marcha con la unanimidad de todos los Estados miembros, no teniendo competencia militar, no estando Ucrania en la OTAN, son las medidas que a nivel europeo se podían adoptar y se han adoptado de forma unánime. Evidentemente, eso ha provocado un aumento enorme del precio de la energía, que ya era muy alto por razones externas, pero la guerra de Ucrania lo ha disparado. Y lo que decidió la Unión Europea en la cumbre de Versalles, que habrán visto en los medios de comunicación, fue 5 cosas. Diversificar el aprovisionamiento energético. No podemos tener los huevos en la misma cesta, hay que diversificar las fuentes energéticas. Hay que intentar, antes del 2030, reducir la dependencia de Rusia, acelerar las energías renovables y la eficiencia energética, porque esa es la mejor forma de reducir la independencia, y aumentar las interconexiones, actuar sobre los precios. Se recomienda a los Estados miembros que apliquen reducciones fiscales, que aplacen las facturas, que se ha aprobado también un marco de ayudas de Estado. Y una medida muy importante. Se van a poner en Europa stocks estratégicos de gas. Ya los tenemos de petróleo. Debo decir que la comisaria Loyola de Palacio lo propuso y no fue aprobado por los Estados miembros. Ahora, por unanimidad, los Estados miembros quieren tener stocks de seguridad de gas para que al llegar el invierno tengamos un 90% de nuestras necesidades cubiertas y no estemos dependientes de decisiones de países terceros. Y se ha decidido también que Europa proceda a la compra conjunta de gas. Esto es muy complicado, pero de forma voluntaria se ha decidido, si el poder de compra de 450 millones de ciudadanos europeos se ejercitara, pues podríamos bajar los precios del suministro respecto a un país que de forma individual pues, intenta cubrir las necesidades. Esa es la filosofía que se confirmó en el Consejo Europeo de hace unos días. Con esos objetivos se pide a la Comisión, cada vez que hay un Consejo Europeo, la Comisión trabaja sin parar y al acabar el Consejo Europeo todavía nos piden más cosas que hacer. Con lo cual ahora estamos poniendo en marcha todas esas medidas, un plan para reducir la dependencia, también medidas respecto a los precios de la energía, un nuevo marco de ayudas de Estado para que las empresas que están pasándolo mal por la crisis puedan tener unas ayudas del Estado y que la Comisión pueda proponer algunas medidas de apoyo. También esa medida de arriba del todo es la de España y Portugal. Al tener un nivel de interconexión muy bajo, España y Portugal han pedido que se tenga en cuenta ese nivel de interconexión para que ellos puedan introducir algunas medidas sobre los precios, que lo que se ha acordado es que tendrán que ser notificadas a la Comisión para que comprobemos que son compatibles con el mercado interior de la electricidad y con las ayudas de Estado. Les hablaba de las reservas de gas que habrá que poner en marcha y, por supuesto, invitar las interconexiones. Concluyo ya porque creo que estoy acercándome peligrosamente a la media hora o igual la he rebasado y no quiero que empiecen a pensar en la familia del conferenciante. Entonces, concluyo con 2 últimas diapositivas.
La primera es, como han podido ver, la política de la Unión Europea tiene cada vez más una dimensión estratégica y geopolítica. Esto ya no es solo mercado interior, aquí estamos entrando en la discusión de las grandes cuestiones de seguridad internacional, de estrategia geopolítica, de una unión cada vez más integrada que tiene que velar también por sus objetivos de seguridad y también de defensa. Es una política clave para el crecimiento económico y para la competitividad. Tiene que contribuir a la sostenibilidad, eso es absolutamente fundamental, y es posible hacerlo si tenemos dos condiciones. Una mayor integración europea, más Europa, más mercado interior, más interconexiones, más renovables, más infraestructuras, más descarbonización. Y además esto no es solamente una necesidad, esto es una gran oportunidad, porque si Europa trabaja en ese ámbito puede liderar las tecnologías limpias en el mercado global. La presidenta von der Leyen lo resume en dos palabras: más unidad y más soluciones europeas. Unidad entre los Estados miembros ante la crisis, que no vaya cada uno por su lado ante los desafíos que tenemos, y más soluciones europeas. Y quiero concluir con ella, que siempre la pongo en todas mis intervenciones. Y Ursula von der Leyen dice que el Pacto Verde Europeo es uno de los elementos fundamentales de la estrategia de crecimiento de la Unión Europea, va a marcar la ruta hacia una recuperación ecológica sólida y sostenible, y Europa tiene la ambición, hemos desarrollado una estrategia, tenemos que movilizar la inversión y con ello hacer posible la recuperación que nos permita construir un futuro mejor para todos. Como yo soy un funcionario disciplinado, solo puedo decir que así sea. Amén. Muchas gracias. Y quedo a su disposición si tuvieran preguntas, respetando los tiempos. Tenemos media hora, yo creo. Muchísimas gracias por la excelente exposición, ¿no? Y la disposición también para tomar preguntas. Yo le doy ya la palabra al director del Instituto de Estudios Europeos, el profesor José María Benito. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo nada que decir, porque después de esta magnífica exposición de Daniel Calleja, además tan clara, tan pedagógica, ha pasado por los problemas como si fuesen como leves nubes en el horizonte, y a la vez pues, lo ha explicado con una enorme claridad, con lo cual, y además teniendo aquí a Ramón de Miguel, que es un gran experto, al que le agradecemos muchísimo que esté aquí. Pero sí que esta iniciativa que ha organizado la subdirectora del Instituto, profesora Belén Becerril, pues me parece una magnífica oportunidad para hablar de estos temas. Yo quiero decirles a los alumnos que se den cuenta de que tienen delante al director general de Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Es decir, es la persona por la que pasan absolutamente todos los temas importantes de la Comisión, que el único director general que se sienta en el Colegio de Comisarios. Es un lujo tenerle aquí, y verdaderamente le agradecemos muchísimo que dedique en su, como suele decir, apretadísima agenda, pero en este caso es muy real, que esté y podamos tener un rato de charla con él. Bueno, yo dos comentarios brevísimos y a ver si después algunos quieren hacer alguna pregunta o Ramón algún comentario también, si quisiera. Vamos a ver, esto es complejísimo, ¿no? Es decir, aquí hay muchísimos factores y además estamos en un momento en donde se ha producido verdaderamente una especie como de cambio radical, que es la guerra, ¿no? La guerra trastoca todo, va a tener unas consecuencias políticas y económicas pues, que es imposible valorar en estos momentos, pero como siempre ocurre en la Unión Europea, las crisis son grandes oportunidades, y esto es verdad. Es decir, si verdaderamente se consiguiera, tú has apuntado el tema de las diferencias en el mix energético, asunto que no se va a resolver ni mañana ni pasado mañana, posiblemente nunca, porque las diferencias son demasiado grandes. Pero hay otras áreas en donde sí, verdaderamente, aparte de todo lo que es la Europa Verde, por ejemplo, el tema de la compra de gas, compras conjuntas de gas. Esto sería un avance impresionante. Entiendo que es muy complejo, hay contratos a largo plazo que están ahí funcionando, no se va a conseguir de hoy a mañana, pero si verdaderamente este es un objetivo que se mantiene y se pone en marcha, creo que puede ayudar enormemente a crear la Unión de la Energía. Puede ser quizá el catalizador, ¿no?
no se ha previsto la compra conjunta de petróleo, sí de hidrógeno. Porque claro, se está apostando a que antes o después el hidrógeno u otras fuentes de energía alternativa sean una de las posibles soluciones a lo que es una necesidad de mantener los combustibles fósiles, como hemos visto durante años, mucho más de lo que habíamos podido pensar inicialmente, y la crisis lo ha puesto muy de manifiesto. Hace falta todavía el carbón, hace falta todavía el petróleo. Además, conforme más recuperación económica tengamos desde China, desde Asia y desde todo el mundo, más necesidad, porque todavía no tenemos la transición lograda. Pero es que incluso no vamos al final a poder vivir solo de energías renovables, eso es obvio. Es decir, tendremos que tener otra serie de fuentes de energía. La nuclear quizá sea solo de transición, pero yo creo que está aquí para quedarse. Y también me parece que el realismo que empieza a surgir en países como Alemania, que hasta los propios verdes han planteado en un momento dado el debatir eso, que parecía que era un dogma ineludible, pues muestra que estamos ante un cambio tectónico importante. En fin, podríamos seguir hablando de multitud, por ejemplo, la posición del gobierno español, de buscar una excepcionalidad y de intentar, como sea, rebajar los precios de electricidad y del gas con medidas intervencionistas, que no se ve muy bien cómo eso puede funcionar, y sin necesidad de que tengas que tomar un posicionamiento excesivo, pero sí un poquito cuál es la posición de la Comisión sobre este tema, quizás sería interesante. Bueno, lo dejo ahí para que sobre todo sean Ramón y los... Bueno, yo voy a responder puntualmente a estos temas y luego podemos entrar en más detalle. Primer comentario, es verdad que la Unión Europea avanza con las crisis. Siempre que ha habido una crisis, los Estados miembros ante la situación dicen tenemos que hacer algo, y las crisis hacen avanzar Europa. Y hacen avanzar Europa porque los Estados miembros se dan cuenta que ante los problemas que tenemos son demasiado pequeños para resolverlos individualmente. Entonces dicen, unámonos para ser más eficaces. Eso ha ocurrido siempre y en este caso también estamos viendo que está habiendo avances que no nos podíamos imaginar. Incluso en temas que eran prácticamente tabús, hablamos de la defensa de la Unión Europea, bueno, se han suministrado armas de la Facilidad Europea de la Defensa por primera vez en la historia, Ucrania. Estas medidas de compra conjunta pues son también cosas que eran sin precedentes. Se habían planteado en su día por la Comisión y no se aceptaron. También lo vivimos en la crisis del COVID. Cuando se produce la crisis del COVID y los estados no saben qué hacer, piden a la Unión Europea que compre las vacunas en su nombre y que haga, y tuvimos que negociar sin tener competencias para ello, porque en el tratado el artículo 168 en materia de salud no da competencias a la Unión Europea. Y gracias a la acción de la Unión Europea se consiguieron, para evitar que los estados más ricos consiguieran las vacunas y vacunaran a su población y los otros se quedaran, se consiguió hacer eso de forma conjunta. De manera que sí que es verdad que ante las crisis, pues Europa avanza. Winston Churchill decía, nunca desaproveches una buena crisis. ¿Por qué? Pues porque las crisis son también oportunidades. Mix energético. Es una decisión de los Estados miembros. La Unión Europea no puede armonizar el mix energético, son decisiones nacionales. En Francia hay unanimidad de todos los partidos políticos sobre la energía nuclear. Otros países han decidido cerrarlas. Algunos están en un ejercicio de realismo considerando diferir el cierre, porque como energía de transición es importante, la energía nuclear da seguridad de aprovisionamiento, estabilidad en los precios y no produce emisiones. El problema que tenemos son los residuos. Se habla de unas centrales nucleares de generación avanzada con reactores pequeños que pueden hacer que el uranio, que los residuos se transformen en el uranio originario. Yo creo que todavía los resultados no están ahí, pero es una vía. Si se resolviera el problema de los residuos, pues acabaríamos con muchos de los problemas. Compra conjunta de gas. Bueno, pienso que el mix energético no se armonizará, pero se puede avanzar mucho por vía indirecta, a través de la estrategia de descarbonización, a través de los objetivos de renovables, a través de los objetivos, sí que indirectamente
los Estados miembros van a ir alineándose. Los países que tienen una dependencia del carbón desmesurada no van a poder continuar por el tema de las emisiones, porque además no es rentable y porque no van a cumplir los objetivos de descarbonización si mantienen esas energías fósiles. ¿Por qué compra conjunta de gas, no de petróleo? Es que el gran problema de la dependencia es en el gas en estos momentos, por la dependencia que se ha visto en el caso de Rusia. Con el petróleo tenemos stocks estratégicos que no tenemos en el caso del gas. Entonces, lo que ha dicho el Consejo Europeo es que de forma voluntaria los estados puedan actuar aprovechando el poder de compra europeo para ir en esa dirección, pero hay que decir también que es muy complicado. Primero, hay contratos privados. Esto no es como las vacunas, era un producto nuevo que teníamos que... Pero la Comisión va a poner en marcha unos mecanismos, en acuerdo con los Estados miembros, vamos a hablar, vamos a ver cuál es la situación, vamos a hablar con países terceros y eso es una medida que se ha acordado a nivel del Consejo Europeo. Es un cambio tectónico y, por último, en relación a las medidas españolas y las medidas intervencionistas, bueno, España lo que planteó es que ante el nivel tan elevado de los precios, debido a la formación del precio en el mercado del gas, del mercado de la electricidad, porque el último componente es el que da la referencia es el mercado del gas, y el mercado del gas se había disparado, un país que tiene muchas renovables, pues estaba pagando un precio muy alto. Esto lo planteó incluso antes de la guerra de Ucrania. Pidió que se cambiara el sistema europeo y ahí los Estados miembros hubo una división. Y entonces lo que se acordó al final, después de muchas horas de negociación, es que si España quería hacer eso con Portugal, visto el nivel muy bajo de interconexión con el resto de Europa, que lo notificara a la Comisión y nosotros comprobaremos ahora, de hecho estamos en ello ya, si esas medidas provocan distorsiones o no en el mercado interior, respetan la normativa de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad. Entonces, cuando España nos notifique las medidas que se están discutiendo y que se van a aprobar en estos días, pues la Comisión tendrá que evaluar. El elemento positivo es que hay poca interconexión, con lo cual ahí se pueden limitar las distorsiones, pero claro, habrá que evitar que esto se generalice, porque si no nos quedamos sin mercado interior. Y habrá también que tener en cuenta que estas medidas tendrán que ser, como se ha dicho en las conclusiones, temporales, limitadas en el tiempo, con un carácter excepcional y respetando el mercado interior y la normativa de ayudas de Estado. Eso es la explicación de la letra del Consejo Europeo. Daniel, además de haber venido aquí para ilustrarme y oírte, no quiero que te vayas sin que hacerte una pregunta y una consideración. La primera consideración tiene que ver con algo que a Jerónimo no le sorprenderá porque sabe que yo soy un apóstol del mercado interior. El mercado interior es la base de todo. Todas las cosas que hemos estado contando son todas muy interesantes, pero sin mercado interior nada funciona y la energía no funciona porque no hay mercado interior. Nosotros tenemos un tema sentimental con el mercado interior porque fue el primer desarrollo de derecho primario desde 1957, desde el Tratado de Roma, que tuvo lugar en el año 1986, justo cuando nosotros entramos en la Unión, y gracias a la visión del mejor presidente que ha tenido la Comisión Europea, que es Jacques Delors. Y lanzó el Acta Única Europea con el mercado interior. Hicimos un famoso artículo 133, por el cual se empezó con la mayoría cualificada para tomar decisiones y se hizo un enorme desarrollo del mercado interior en muchos sectores. En la energía, debo decir que cuando se proclamó que el mercado interior estaba terminado en 1993, en la energía no estaba terminado. Yo tengo el raro honor de haber sido el director general que hizo pasar la Directiva de Mercado Interior para la electricidad y el gas el 6 de mayo de 1996. Es decir, han pasado ya pues, los 22 años de este siglo y los otros 14
al otro, pues han pasado más de 30 años o 30 y tantos años y todavía no hay mercado interior de electricidad y gas. Pero fundamentalmente no hay mercado interior por muchas razones, interconexiones, cosas, pero fundamentalmente porque en esa directiva hay un palabra que no se traduce al español, pero que es vital, que se llama unbundling. Y el unbundling es de esa multitud de cables y tubos que hay en todos los países europeos para transportar el gas, desde los gasoductos hasta las empresas, o la electricidad desde las centrales nucleares hasta las empresas. El unbundling lo que dice es que hay que separar las redes comerciales de las redes de transporte. Cosa que han hecho todos los países. España lo tiene hecho impecable, Portugal lo tiene impecable y muchos otros países. Para que todo el mundo lo sepa, el unbundling en España es Red Eléctrica, que es una empresa conjunta Estado, empresas privadas, en la que las empresas privadas han puesto a disposición del Estado unas autopistas de cables por la cual se puede mandar 5 gigavatios de energía desde Galicia hasta Valencia, en el caso que lo necesite, pagando un peaje sin ningún problema, cualquiera. Tú y yo podemos transportar energía por la red y en Enagas exactamente igual, es para el gas y están perfectamente separadas las redes comerciales de Endesa, de Naturgy, de Iberdrola, perfectamente separadas de las redes de distribución. Y eso es el unbundling. Y resulta que el país crucial, central, absolutamente alrededor del cual gira todo en Europa, que es Francia, dijo el primer día que no iba a hacer el unbundling. Naturalmente no lo pueden hacer porque tienen un monopolio. Primer problema con la Comisión Europea. Ya sabemos que no hay nada en los tratados que diga que las empresas no pueden ser públicas, pero los monopolios no están autorizados por los tratados. Tiene un monopolio y, por lo tanto, Francia no ha separado las redes de transporte de las redes comerciales. Son todas de EDF. Y en el caso del gas, no tiene un monopolio, tiene un cártel. El norte es de Gas de France y el sur es de Total. Y ni siquiera se comunican. No hay mercado interior en Francia del gas. No se comunica el norte y el sur. Entonces, no han hecho el unbundling y aunque la Virgen de Lourdes mañana hiciera un milagro y empezara a haber interconexiones con Francia y el MICAT se abriera, da igual, porque nuestro gas y nuestra electricidad entrarían en un magma donde no puede transportarse. Esa es la consideración. La pregunta es al director general de Servicios Jurídicos de la Comisión, ¿a qué espera la Comisión? A llevar a Francia al Tribunal de Justicia, porque está incumpliendo una directiva que es derecho derivado, de alto nivel, porque está aprobado por el Consejo y el Parlamento, y de obligadísimo cumplimiento. Por cosas menores están poniendo multas a países miembros diciéndole que si no las cumplen tienen que pagar 1 millón de euros cada día, y a Francia nadie ha osado, incluso cuando Sarkozy dijo públicamente que no hacía el unbundling ni lo haría nunca. Y entonces el valiente Durão Barroso no dijo nada. Entonces yo pregunto, ahora ya no está Durão Barroso, está la señora von der Leyen. ¿No tiene tanto interés en todo este tema? Que rompa el nudo gordiano del unbundling de Francia y tendremos mercado interior en Europa. ¿El servicio jurídico lo ha llegado a considerar? Bueno, como siempre, preguntas fáciles para el servicio jurídico. No, yo quería decir 2 cosas. La primera es que de la exposición de Ramón, que además ven ustedes el nivel de conocimiento como director general de energía, que estuvo detrás de este hito histórico de la realización del mercado interior. El mercado interior de la energía ha sido un mercado interior muy difícil, uno de los sectores más difíciles. ¿Por qué? Pues porque no solo era Francia, es que todos los sectores tenían monopolios, todos los sectores... Era un sector por definición cerrado.
Entonces, el abrir eso, pues no se ha conseguido. Y no se ha conseguido todavía, porque cuando uno habla de un mercado interior y dice, pero bueno, si las interconexiones son del 2,8%, ¿cómo va a haber mercado interior si no hay transmisiones entre los productos? Entonces, vamos, entre los intercambios de energía. La Unión Europea y la Comisión ha iniciado muchos procedimientos. Esos procedimientos se han llevado incluso al Tribunal de Justicia. Ahí tuvimos el tema de la famosa acción de oro de EDF. Tuvimos el tema de la aplicación de las normas de competencia. Algunos se han saldado con negociaciones, el comisario de competencia, en virtud del cual, pues, o los comisarios de energía han buscado soluciones. No estamos todavía ahí. Y precisamente porque no estamos todavía ahí, pues tenemos que reforzar todos estos temas. Y no solamente el unbundling, es que claro, aunque haya unbundling, si no hay interconexión, pues tampoco nos vale de nada. Entonces, estos son procedimientos que están en curso, hay cuestiones prejudiciales, hay discusiones con los Estados miembros y tenemos otro gran problema, que es un problema en el que la Comisión tiene que actuar también, y es que Francia, uno de los motivos por que no hay interconexiones y hay conclusiones del Consejo Europeo que no se han respetado desde el año 2002, es porque tiene una situación en su mercado interior con la energía nuclear que nunca ha tenido interés en que llegaran otras fuentes de energía, porque para ellos eso es un sector estratégico. ¿Es eso compatible con el mercado común? No, evidentemente tiene que haber una actuación en ese ámbito. Los distintos servicios desde el año de 96 han seguido trabajando en esta materia, se han buscado reformar las directivas, pero todavía no estamos ahí. Entonces ese asunto está todavía abierto y no puedo desgraciadamente dar la noticia de que se ha conseguido resolver este tema, pero la Comisión es muy persistente. Y las necesidades también hacen avanzar las cosas, y yo creo que también en este tema, ante esta situación, pues se conseguirá avanzar. Yo creo que tengo tiempo para alguna pregunta de los alumnos. Sí, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Se me escucha? Sí, vale. Yo tengo una duda, es si se ha planteado la posibilidad de generar una alternativa de compra, como puede ser, o proyecto, porque al final queda mucho tiempo para esta posibilidad, ¿no?, de las renovables. Y el caso de Turkmenistán, por ejemplo, ese cuarto gran productor de gas. Sí. O trasladar, por ejemplo, una dependencia hacia el sur, en Argelia. En el caso español somos muy dependientes, pero por ejemplo a través de Italia, llegar a la zona centroeuropea. Efectivamente, todo esto ahora, esta crisis lo que ha puesto en manifiesto es que no podemos depender de un único suministrador en un porcentaje tan alto. Todos los países, ahora todos los ministros de energía están viajando por todo el mundo, buscando contratos y buscando suministros, por todo el mundo, incluso por lugares insospechados. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo Europeo? Hombre, pueden ustedes seguir así, uno consigue un contrato aquí, otro consigue otro contrato. No tendría sentido que ejerciéramos el poder de compra de la Unión Europea y viéramos si podemos conseguir más gas para todos en mejores condiciones. Pero hay dos problemas técnicos muy importantes. El gas tiene que tener interconexiones, hay que construir gasoductos. Alemania había construido uno, Nord Stream 2, que le daba un acceso directo a Rusia. Ha decidido no ponerlo en marcha después de la guerra, porque ante la situación todavía eso aumentaba más su dependencia. Y si no se transporta el gas por gasoductos, por interconexiones, entonces hay que hacerlo a través del gas licuado, pero hay que tener terminales. El país de Europa que más terminales tiene es España, pero luego lo que nos faltan son las interconexiones. Por eso este problema no se resuelve con una única solución. Como dicen los ingleses, esto no es un tema de silver bullet. No hay una varita mágica. Hay que trabajar en interconexiones, hay que trabajar en compra conjunta, hay que trabajar en buscar proveedores fiables, hay que diversificar, hay que acelerar las renovables, porque eso también nos va a dar, cuanto más margen tengamos mejor, y hay que tener una política energética de la Unión.
no 27 políticas distintas que van en sentido contrario. Y si se tiene una política energética conjunta apoyada en un mercado interior que funcione, pues no hay ningún motivo por el que Europa no pueda tener una situación mucho mejor de la que tenemos ahora. Y por eso también nos va a dar una mayor estatura y un mayor peso político, porque la energía y la geopolítica están unidas. Por eso este asunto es tan importante y tiene una trascendencia tan significativa en estos momentos. Tiempo para una última pregunta. Sí, por favor. Pues me gustaría hacer una pregunta de geopolítica, ¿vale? Muy bien. ¿Qué rol va a tener Estados Unidos? O sea, hemos visto que hay ya sobreexplotación de recursos, ¿vale? Sí. Y en mi opinión, esos recursos pues van a faltar. No va a haber materias primas, no van a haber metales ni minerales para poder desarrollar esa política de renovables que el mundo no solo quiere, sino que necesita. Pues cuando falten esos metales, esas materias primas, ¿qué rol va a tener Estados Unidos, la OTAN? Y hay un caso muy particular que en este momento me interesa mucho, que es el caso de Cuba. Y Cuba tiene una de las mayores reservas de níquel al mundo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en geopolítica si Estados Unidos decide, por temas democráticos y los mismos de siempre, invadir a Cuba y quedarse con el níquel? O no solo Cuba, sino otro país que tenga esos materiales, y que una invasión sería mucho más barata que estar negociando por mucho tiempo. Muy buena pregunta, geopolítica, y además muy interesante, porque abre otro tema también muy interesante que no había mencionado, y también dos temas muy interesantes. Uno, se lo tengo que decir a Claudia, tenemos que poner una diapositiva de Estados Unidos, porque se me ha olvidado contar una de las cosas más importantes, y es que la semana pasada, además de este Consejo Europeo, además de la cumbre de la OTAN, además hubo un acuerdo importantísimo de la Unión Europea con Estados Unidos. Nuestra dependencia con Rusia es de 150 BCM de gas, que son 150.000 millones de centímetros cúbicos. Un tercio, 50.000 millones, nos lo va a suministrar Estados Unidos a través de gas licuado en los próximos años. Entonces hubo un acuerdo de la Comisión, en nombre de la Unión Europea, con los Estados Unidos, que se han comprometido a través, porque Estados Unidos es autosuficiente. Entonces va a incrementar notablemente para toda Europa el gas y eso va a disminuir la eficiencia, la dependencia. Y los Estados Unidos tienen una gran ventaja, que tenemos una alianza transatlántica y geoestratégica muy importante, como socios además claves en la OTAN, y desde ese punto de vista, pues esto es una muy buena noticia para reducir la dependencia respecto a Rusia. Y la segunda cuestión muy interesante es un tema muy importante que estamos viviendo ahora, que tampoco hemos mencionado, vamos a tener que poner otra diapositiva, que es la gran batalla por las materias primas críticas. Hay en el mundo ahora mismo, hay un libro que les recomiendo de un autor francés que se llama Henri Pitron, que es La batalla por las tierras raras y por las materias primas críticas. Ahora mismo hay estados, pues fundamentalmente es China, que está precipitándose para conseguir los materiales claves para las tecnologías del futuro. Las baterías, el litio, el níquel. Y hay una estrategia de la Unión Europea, hemos establecido una lista de materias primas críticas que son las claves para el futuro desarrollo de todos estos sectores tan importantes, placas solares, sector digital. Y lo que quiere Europa es también garantizar su seguridad de aprovisionamiento en esos ámbitos. Esas materias primas críticas, en todos los acuerdos comerciales que firmamos, tenemos que tener acceso directo. Si algún país establece limitaciones, China lo ha hecho con las tierras raras, que son fundamentales para todo el tema electrónico, telefonía, etcétera. Le hemos llevado ya 2 veces a la OMC y hemos ganado los 2 paneles. Pero hay que tener una dimensión geopolítica y geoestratégica de esta seguridad de aprovisionamiento de las materias primas críticas. Identificar cuáles son, saber dónde están
y asegurar nuestro suministro a nivel europeo. No vamos a poder hacer la descarbonización, la estrategia de solares, la estrategia de digital, todos estos temas de futuro, baterías, si no tenemos esas materias primas. Y ahí Europa tiene también una estrategia y esto es muy importante, y esto es también geopolítica, y tenemos también los instrumentos de mercado interior. Esa lista de materias primas críticas, yo hice la primera cuando era director general de industria, que se actualiza anualmente y en la que vemos cuáles son esos materiales, y esos materiales no tenemos una armonización, una competencia de adquirirlos en nombre de los estados, pero los estados saben cuáles son, y lo que sí hacemos en aquellas áreas en las que tenemos competencia, por ejemplo en el comercio, asegurar que estén abiertos y también tomar las medidas necesarias a nivel de la Unión Europea para proteger ese aprovisionamiento. Este es un tema muy interesante. Sería muy útil hacer algún trabajo. Doy ideas para los profesores en este ámbito, porque esto es una de las grandes batallas que habrá. China, por ejemplo, ha comprado una mina recientemente de litio en Chile, otra en Australia, que eran las dos más importantes en estos productos, que es vital. Las baterías de cobalto ya están desfasadas. Las del futuro o las de segunda o tercera generación son las de litio. Entonces hay una batalla por estas materias primas críticas, por estas tierras raras del futuro, y esta será otra de las grandes cuestiones que tendremos que afrontar. Temo que lo tenemos que dejar aquí, pero muchísimas gracias por esta excelente y clarificadora presentación. Muchas gracias a nuestros ilustres acompañantes y a nuestros estudiantes por su interés y sus preguntas. Muchísimas gracias, Daniel, un placer.